La vida y el triste final de Rory Calhoun. Rory nació como Francis Timothy McCown en Los Ángeles, California, el 8 de agosto de 1922. Hijo de un jugador irlandés, James McCown, y Elizabeth Cuthbert. Rory pasó su infancia en Santa Cruz, California. Su padre murió 10 meses después de su nacimiento y su madre se volvió a casar después de aquello. Usó el apellido de su padrastro y llegó a ser conocido como Frank Dargin. Su infancia fue problemática y como resultado se entregó a los robos y otras actividades similares. A la edad de 13 años robó un revólver y fue enviado al reformatorio Preston School of Industry en California. Escapó más tarde de este centro. A la edad de 17 años también se escapó de su casa y así de la tortura y los golpes de su padrastro. Así comenzó a trabajar en automóviles y ocasionalmente en joyerías. También fue enviado a la prisión durante 3 años, luego de que robase un automóvil y lo condujera por todo el estado. Cumplió su condena en el Centro Médico de los Estados Unidos para prisioneros federales en Springfield, Missouri. Fue liberado de la cárcel antes de cumplir 21 años. A partir de entonces hizo varios trabajos, como mecánico, leñador, minero de rocadura, vaquero, pescador, camionero, etc., hasta que el actor Alan Ladd lo vio montando a caballo en un parque de Los Ángeles. Su vida cambió para siempre después de esto. Sue Carroll, un agente de Hollywood, le consiguió a Rory una prueba en pantalla para la 20th Century Fox. Obtuvo papeles realmente pequeños en Something for the Boys en 1944, Sunday Dinner for Soldiers en 1944, Laurel and Hardy, hasta que consiguió su primer papel acreditado como Frank McCown en The Bullfighters en 1945. Más tarde fue contratado por el empleado de David O. Selznick, Henry Wilson, en la empresa de Selznick, su nombre y cambió su nombre a Rory Calhoun. Sin embargo, en 1945 fue enviado de regreso a prisión por golpear a un detective. En 1947 tuvo su primer papel destacado en La Casa Roja. Trabajó en 2 películas más, a saber, Adventure Island y That Hugging Girl, en ese mismo año. En 1948 trabajó en Miraculous Journey, que se convirtió en un gran éxito. En 1949 hizo 2 películas, Massacre River y Sand. Apareció en un papel negativo, antagónico, por primera vez en Return of Frontiersman, en 1950. Hizo el papel principal en Country Fair en el mismo año. Algunas de sus otras películas de la década de los 50 fueron Meet Me After the Show en 1951, Rock River en 1951, Subiría a la montaña más alta en 1952, With a Song in My Heart en 1953, El látigo de plata en 1953, Cómo casarse con un millonario también en 1953, River of No Return en 1954, The Yellow Tomahawk en 1954, A Bullet is Waiting en 1954, The Spoilers en 1955, Raw Edge en 1956, The Hired Gun en 1957 o Ride Out of Revenge en 1958. En 1960 protagonizó una serie de películas, algunas de las cuales fueron Trueno en Carolina en 1960, El Coloso de Rodas en 1961, El Tesoro de Montecristo en 1961, Marco Polo en 1962, Los Jóvenes y los Valientes en 1963, Apache Rising en 1965 o Nuestros Hombres en Bagdad en 1966.
Hizo su debut en televisión en The Texan en 1958. Por esta época, Rory había comenzado ya a escribir guiones y a producir. En 1959 apareció en un episodio del programa de la CBS, December Bride. El episodio se llamó Rory Calhoun, The Texan. En la década de 1960 apareció en varios programas como Death Valley Days en 1963, Bonanza en 1964, Gunsmoke en 1965, Veo Veo en 1966, La isla de Gilligan en 1967, Custer en 1969 o Lancer en 1971. En 1982 se convirtió en un habitual de la telenovela estadounidense Capitol y permaneció en el programa hasta que terminó en 1987. Su última aparición en el programa fue en Tales from the Crypt en 1993. Rory estuvo casado 2 veces, primero con Lita Baron, con quien tuvo 3 hijas, y segundo con la periodista Sue Rhodes, con quien tuvo una hija. En el momento del divorcio fue acusado por su primera esposa, Lita Baron, de haber cometido adulterio con más de 70 mujeres, incluyendo Betty Grable. Rory murió a los 76 años en Burbank, California, el 28 de abril de 1999. Murió como resultado de complicaciones de enfisema y diabetes. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Rory Calhoun. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.